La vez anterior compartimos acerca de la separación de las aguas que estaban encima, debajo de la expansión. Hoy también, continuando ese relato, queremos compartir. Vamos a orar. Dios Padre Santo, te damos gracias porque tú nos amaste y realizaste obras inmensas dentro de nosotros. Tú nos perdonaste todos nuestros pecados para presentarnos confiadamente. Hoy esperamos que tu gracia y misericordia grandes tomen lugar en nuestro corazón. Señor, que tu gracia abunde en todas las personas que están viendo esta transmisión y en mí. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La vez anterior hablamos acerca de Génesis capítulo 1, el versículo 6. Cuando vemos el capítulo 1, el versículo 7 de Génesis, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En el versículo 8, llamó Dios a la expansión cielo. Aparece la palabra, llamó. Dice que Dios llamó a la expansión cielo. Cuando vemos el capítulo 1 del Génesis, frecuentemente aparecen palabras en las que Dios dice llamó. Llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche. Luego dice, y llamó Dios a la expansión cielo, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Cuando vemos Génesis capítulo 1, vemos que Dios dice llamó. Tu expansión eres cielo, tú eres tierra, tú eres mar, sea el día y sea la noche. Muchas partes en Génesis habla que Dios ha dicho nombrado de esa manera. En esta parte de la Biblia en la cual dice Dios llamó, yo estoy muy agradecido. ¿En qué aspecto? Esta tierra es una tierra porque Dios la ha llamado de esa manera. Si Dios la llamaba mar, ¿no hubiera sido mar? Si a la noche no la llamaba noche, sino la llamaba patata dulce, la noche no hubiera sido una noche sino una patata dulce, ¿verdad? Si al día, en vez de llamarlo día, lo llamaba a huevo, hubiera sido huevo. Claro, más que haber puesto un nombre, él ha nombrado la característica luz, su naturaleza, las tinieblas, naturaleza del día, de la noche. Incluyendo esto, él ha dado los nombres. Para entender más fácilmente esta palabra, cuando vamos a leer en Génesis, aparece el relato acerca que Dios llamó a Abraham. Realmente, hasta los 99 años, Abraham no había tenido ningún hijo por medio de su esposa, aunque anteriormente, por medio de una sierva, había tenido un hijo llamado Ismael. Abraham no tenía ningún hijo, pero un día, cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareciéndole, Dios, ¿qué es lo que le dijo? Aunque tu nombre sea Abraham, desde ahora no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Señores, ¿a qué se refiere ese tema? Cuando leemos el libro de Ruth, ¿conocen el libro de Ruth? Y en el libro de Ruth aparece acerca de Noemí, Ruth, Orfa. Noemí, la suegra de Ruth, ya que había una época de hambre, se fue a la tierra moabita. Cuando regresó a la tierra de Canaán, en la Biblia está escrito que ha entrado en Belén, porque hubo abundancia. Cuando ella regresó, las personas de allí estaban sorprendidas. Tú eres Noemí, ¿es cierto? ¿Dónde estabas? Sin embargo, el verdadero significado de Noemí es felicidad. ¿Qué es lo que dijo Noemí? Por favor, no me llame Noemí. Yo no soy felicidad. Yo estoy sufrida y atormentada. Tenía abundancia, pero ahora estoy llegando sin nada. ¿Cómo puede llamarme felicidad? Por favor, llámeme Mara.
Cuando leemos ese relato, el significado del nombre de Noemí es felicidad. Sin embargo, ya que en la vida real de esa mujer llamada Noemí no había felicidad, ni alegría. Ella decía, ¿por qué me llama Noemí? Por favor, llámeme Mara. Por eso, ya cuando nosotros hablamos una manera término del hombre, cuando vemos a un alto, o nosotros decimos alto, hablamos, ¿verdad? Ya depende de las personas, nosotros hablamos. Entonces, ya humanamente la gente puede decir, usted no tiene felicidad, ya no vamos a llamar Noemí. Es cierto. Ya, también, un día Dios habló a Abraham. No habló viendo que Abraham tenía muchos hijos. El significado del nombre Abraham es padre de la nación. Pero sin que Abraham hubiera tenido ni un hijo, apareciéndose Dios a Abraham, le dijo, hasta ahora tu nombre ha sido Abraham, pero tu nombre no será más Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Así le llamó a Abraham, padre de la nación. Entonces, si Abraham hubiera sido llamado Abraham cuando tenía muchos hijos, realmente diría, sí está en lo correcto. Sin embargo, el hecho de llamarse Abraham sin haber tenido ningún hijo es una palabra que da una gran carga. Si iba a una reunión por primera vez y le saludan diciéndole, buenas, mucho gusto en conocerlo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Abraham. ¿Abraham? ¿Acaso se llama Abraham porque tiene muchos hijos? ¿Cuántos tiene hijos? No tengo ninguno. Ese nombre en sí realmente no concuerda. El problema está en que cuando nosotros decimos millonario a una persona que tiene mucho dinero, eso sí concuerda. Cuando viendo a un hombre alto, decimos alto, también así concuerda. Ya, una persona no tiene ningún hijo, pero Dios está llamando a Abraham el padre de la nación. Humanamente, ¡ey Dios! Eso no tiene ni sentido. ¿Cómo yo seré padre de muchedumbre? Pero cuando había transcurrido el tiempo, él veía que Dios era el ser que realizaba todo conforme a como lo dijo. Finalmente, señores, ¿Abraham fue padre de la nación, sí o no? ¿Cómo pudo ser padre de muchas personas? Porque Dios lo había dicho así. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos trato entre personas y personas, cuando podemos decir, esa persona es millonaria. No, esa persona no es millonaria porque no tiene mucho dinero. Así el hombre puede hablar. Él es muy débil. No, él es muy fuerte. ¿Cómo puede ser débil? Así, de esa manera podemos negar. En nuestra palabra no tiene poder. Nosotros miramos a una persona, él es muy alta, pero nosotros llamamos enano, no concuerda esa palabra, ¿no? Nuestra palabra no puede manifestar el poder como la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es diferente. Entonces la palabra de Dios dice, él no es enano, él es alto, él es alto. Dios dice, él es millonario. Un día, viendo Dios a David, le dijo que él sería rey de Israel. Parecía que no iba a ser rey, pero finalmente Dios lo convirtió en rey. Conforme a la palabra de la Biblia, Dios convirtió a Abraham en padre de la nación. Fue así, ¿sí o no? Sí, Dios lo ha convertido así. Así fue hecho. Por eso decimos que la palabra de Dios es la verdad. Cuando Dios miró la tierra, Dios nombró la tierra. ¿Por qué Dios nombró la tierra? Porque es la tierra. Cuando Dios miró al mar, se llama mar. ¿Por qué? Ya un día yo leí 2 Corintios capítulo 6. Yo leí ese pasaje como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Pero nosotros, cuando nos vemos pobres, decimos que somos pobres.
¿Verdad que es así? No, no tengo dinero. Tengo muy poca ganancia. Tengo que gastar muchas cosas. Realmente soy pobre. No puedo tener a buen auto, ni buena casa y buena comida. Tampoco puedo viajar como yo quiera. Yo soy pobre. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Aunque parezco pobre, ya, ¿a quién buscar 2 Corintios capítulo 6? 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Ya espero a que lo busquen. El versículo 10. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La Biblia está diciendo que somos así. Entonces, señores, esta significa que nosotros nos vemos como entristecidos, como pobres, como si no tuviéramos nada. Pero en la Biblia dice, aunque parecemos pobres, dice que no somos pobres. Aunque parecemos entristecidos, no somos seres entristecidos, mas siempre somos seres gozosos. Aunque nos veamos como seres que no tienen nada, la Biblia dice que somos seres que poseemos todo. Entonces, rostro no sabemos, nosotros no sabemos la mañana, el futuro no conocemos nada en detalle. Cuando la circunstancia que se ve en un instante ante nuestros ojos, se ve como si fuéramos pobres, decimos, somos pobres. Cuando nos vemos como entristecidos, decimos, somos seres entristecidos, que no tienen nada. Sin embargo, la vista de Dios con que nos mira es completamente distinto a ello. Cuando dice, usted se ve pobre, ¿verdad? Pero no es pobre. Entonces, ¿es un ser pobre, sí o no? Por más que se ve así, si Dios dice que no es así, es no. Usted se ve como débil, ¿verdad? Sin embargo, si Dios dice que no, ya él no es débil. Lázaro, quien estaba muerto, iba hediendo, tenía olor después de haber muerto. Pero si Dios dice volver a vivir, él volvió a vivir. Cuando creemos en los hombres, personas del mundo, cuando escuchamos su palabra, no es que así nada más aceptemos la palabra, sino que al oír esa palabra nos ponemos a pensar. ¿Esto es posible? ¿Eso tiene sentido? De esa manera nos ponemos a pensar. Cuando uno va a comprar una camisa, dicen que los profesionales miran de esa manera. En el instante en que miran la tela de la camisa, dicen si esta tela a tener tanto valor para la camisa, si para la fabricación de esto se utilizó tanta mano de obra, no debería gastar tanto para hacer una camisa. Él calcula el valor de ese producto y luego puede ir a otro lugar. Las cosas del mundo se hacen de esa manera. Pero Dios es todopoderoso. A causa de que no es un hombre como nosotros, cuando las personas del mundo observan la mercancía, pueden decir que esto caro o barato. De esa manera no es que yo miro solo el precio, sino que debo de juzgar en mi corazón. ¿Cómo una camisa va a costar 1 millón? Eso no tiene sentido. Es muy costoso. ¿Cómo una zapatilla deportiva va a costar cientos de dólares? Eso no tiene sentido. De esa manera nosotros empezamos a jugar. Ya cuando una persona, antes de comprar, calcula, ¿no? Ese carro, ¿cuánto vale? $10,000. Uy, qué carro. Antes de comprar, primero va a pensar. No porque no estén comprar simplemente, sino que mi pensamiento juzga. Ciertamente Abraham no era padre de la nación, pero Dios le dijo que era el padre de la nación. Entonces, señores, ¿es Abraham padre de la nación, sí o no? Sí lo es.
Por eso el hecho que digan que Abraham es padre de la fe, es porque si nosotros hubiéramos sido Abraham, diríamos, Dios, ¿cómo seré padre de la nación si no tengo ni un hijo? Si después de tener muchos hijos me llamara Abraham, yo usaría esta palabra. Sin embargo, ahora, Dios discúlpeme, pero me quedaré llamándome Abraham. Y luego cuando tenga 20 hijos por ahí, me llamaré Abraham. ¿Quién sabe si todos ustedes lleguen a pensar de esa manera? Pero la palabra de Dios dice que Abraham creyó en Dios. Entonces Abraham creyó lo que le había dicho Dios. Entonces, todos nuestros antepasados que pasaron, cuando mi proyecto y mi cálculo es igual a la palabra de Dios. El problema es la gente compara su pensamiento y la palabra de Dios. Pero Dios nos pregunta, ¿aún no está de acuerdo? ¿No puede comprender, puede creer en la palabra de Dios? Entonces muchas personas, Dios me reconoce. Entonces, yo no soy gordo, pero si Dios dice que usted es gordo, entonces sí, yo soy gordo. Entonces, es importante, ahora no tengo hijo, pero cuando Dios dice, tú tienes hijo, entonces cuando acepta, eso es la fe. Entonces, ya cuando mi madre, cuando se murió, cuando Dios dice que va a levantar, ya eso cuesta mucho aceptar. Por eso, cuando un hombre de la fe, un hombre natural es diferente. Un hombre natural, un hombre de la fe no cree lo que ve, lo que oye. Es importante, Dios qué dice. Si Dios dice que tú eres el padre de la nación, amén. Sí, yo soy el padre de la nación. Tú eres Israel. Sí, amén, yo soy Israel. Ese es el hombre de la fe. Un día, cuando la ciudad de Samaria iba muriendo por hambre, la persona de Dios habló diciendo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, 1 siclo y 2 seah de cebada, 1 siclo a la puerta de Samaria. ¿Saben lo que dijo el príncipe? Si Jehová hiciese ventana al cielo, ¿sería esto así? Él estaba viendo de su pensamiento, no aceptando la palabra de Dios. Por medio de su pensamiento estaba dando roces hacia la palabra de Dios. Esa forma la Biblia lo ha escrito de manera muy explícita. ¿Por qué? Hoy en día, aunque muchas personas hablamos y escuchando, pero la gente no acepta la palabra de lo que dice la Biblia. Dentro de la Biblia saliendo a flote la forma de las personas que se oponen a la palabra de Dios. Nos hace entender diciendo, esta es su forma. Usted es así. Su forma no es así. Dios nos muestra. Si la palabra de Dios dijo que mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seah de cebada 1 siclo. A la puerta de Samaria así será, si Dios lo dice. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo no podrá realizar eso? Pero, ¿qué dijo el príncipe del rey? Si Jehová hiciese ventana al cielo, ¿sería esto así? Él no había creído en Dios, solo veía en su situación. Entonces la Biblia nos está diciendo una palabra muy preciosa. Vamos a buscar Romanos capítulo 4. ¿Ya encontraron? Romanos capítulo 4, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Luego en el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, en esta Biblia está diciendo que más no es padre de la nación, sino cree en aquel que dice que es padre de la nación. ¿Tiene sentido esta palabra? ¿Pueden entender?
Vamos a pensar poco más. Otro ejemplo, había un hombre, se llamaba Gedeón. Gedeón no era un hombre varón esforzado, pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Por lo cual el punto de vista de Dios es diferente que nosotros. Cuando Abraham, después de ser padre de la nación, dice que es padre de muchedumbre. ¿Habrá persona quien no acepta, no crea esa palabra? Todos podrán creer y aceptar en esa palabra. Si desde nuestra forma de ver no es padre de muchedumbre, ¿quién puede creer? ¿Quién puede aceptar la palabra de Dios? Realmente, señores, cuando lo vemos como pobres, pero el que cree en esa palabra que dice, él no es pobre, nos vemos como seres que no tienen nada, pero el que cree en esa palabra, cuando viéndonos a nosotros, dice que somos seres que poseemos todo. Desde nuestra vista es el ser invisible. Somos viles, impíos delante de Dios, pero cuando Dios nos dice que tú eres justo, ¿quién puede creer eso? Eso es la fe. Cuando Dios, viéndome, dice que soy justo, nosotros en vez de aceptar esa por fe, nosotros tratando a Dios como si tratáramos a un hombre, decimos, Dios viéndome dijo que era justo, bueno, vamos a ver si yo realmente soy justo o sí o no. Por lo visto que yo no soy justo, pero porque Dios me dice que soy justo. Esto es mal, no entiendo. ¿Qué dice, señores, Romanos capítulo 4, el versículo 5? Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo no creeríamos si justificas a un justo? Claro, todo lo creemos. Si justifica a un justo, pero en la Biblia dice cuando se justifica al impío, el ser que cree en esa verdad. Para mí, Romanos capítulo 4, el versículo 5. Eso es una historia para mi vida. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo no tengo ninguna condición ser justo delante de Dios. Yo era vil, era impío delante de Dios. Un día yo estaba leyendo la palabra de Dios. Dios me está diciendo que soy justo. No, pero yo no soy. ¿Cómo yo podré ser justo? Yo no soy justo. Sin embargo, el Señor me decía que era justo. No, no puede ser así. No soy justo. ¿Cómo yo voy a poder ser justo? Yo no soy justo. No. Pero el Señor me decía que era justo. Yo luchando contra el Señor, ¿lo ganaré? Si el Señor dice que soy justo, yo soy justo. Yo doblegué mi corazón ante el Señor. Abraham diciéndole, yo no soy padre de muchedumbre. Yo no soy Abraham. Dios, yo soy marido de una persona que no puede tener hijos. Abraham no se enfrentó contra Dios contestándole de esa manera. Él creyó en esa palabra. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es importante, no es mi pensamiento, importante la palabra de Dios que me dice. Entonces Dios en la palabra nos habla a través de Génesis, tú eres luz, tú eres tierra, tú eres día. Entonces así es el mar. Aún no entiende, pero la Biblia dice que tú eres justo. Cuando usted acepta, eso es la fe. Oremos. Señor, dándonos la bendición, tú realmente, además de limpiarnos a nosotros que somos viles y sucios, tú dijiste que somos limpios. Permítenos la gracia para poder aceptar eso por medio de la fe. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Gracias, terminemos aquí para hasta la próxima, en la gracia del Señor. Gracias.